Muy buenas tardes, estimados empresarios y representantes de entidades. Sean todos bienvenidos a esta conferencia denominada Las Arbences y su manejo en el cultivo del café, que se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, Cuna del Café en Colombia. Mi nombre es Tatiana Galvin Lozano, profesional de la Gerencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta. En el día de hoy quiero agradecer de manera especial al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector en norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas y líderes como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Norte de Santander, la Cooperativa de Cafecultores del Catatumbo Cooperacafé, CENICAFé y la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy tenemos unas normas muy importantes para poder participar en esta conferencia. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas el conferencista invitado. Al final de la presentación tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas que se podrán realizar a través del chat solamente. También queremos pedirle, por favor, registrar su asistencia a través de un link que vamos a estar colocando a través del chat. Así que sin más espera, en estos momentos quiero presentar a nuestro invitado especial en el día de hoy, el ingeniero Luis Fernando Salazar, ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, con especialización y maestría en geotecnia con enfoque de conservación de suelos y agua, y con un título de doctorado en ciencias agrarias en la línea de investigación de manejo de suelos y aguas en la Universidad Nacional de Colombia. Está vinculado como investigador en la disciplina de suelos de CENICAFé desde 1999 y tiene experiencia en manejo de arbences y manejo y conservación de suelos y agua. Doctor Salazar, es un gusto poder tener su presentación en el día de hoy, no solamente para los empresarios del Clúster Norte de Santander, sino también para los empresarios de diferentes departamentos del país. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Primero quiero agradecer al Clúster Norte de Santander por esta invitación. En nombre de CENICAFé, del director de CENICAFé y del gerente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros, les agradecemos por la invitación y les damos un cordial saludo. Para iniciar voy a compartir la presentación. Este tema de las arbences es un tema del día a día de la caficultura. Miremos aquí. Este tema de las arbences es como una palabra muy rara, ¿cierto? Nosotros en CENICAFé desde hace más de 30 años tratamos de cambiar este nombre de maleza por el término arbense, porque cuando hablábamos de maleza estábamos ya diciendo que todas estas plantas que acompañan el cultivo son malas. Entonces, de allí que el caficultor, el agricultor, tiende a eliminarlas a todas por completo porque considera que todas ellas son dañinas para el cultivo. Pero en todos estos años de investigación de CENICAFé ha encontrado que la mejor práctica para conservar los suelos de la erosión es mantenerlos siempre con una cobertura. Con una cobertura puede ser viva o puede ser muerta. La cobertura viva nosotros la tenemos naturalmente en los campos y son las arbences. Coberturas muertas pueden ser ramillas, hojarasca, residuos de cosecha. Todo esto va a evitar que las lluvias nos causen la erosión de los suelos, los movimientos en masa, los deslizamientos que vemos actualmente. Bueno, entonces, lo que queremos con esta conferencia desde CENICAFé es principalmente motivarlos a que conozcan sobre las arbences y algunos aspectos muy importantes sobre el manejo que debemos tener en cuenta. Aquí, como veíamos, como les decía inicialmente, las arbences
pueden limitar la producción del café por diferentes factores, principalmente por la competencia por agua, nutrientes, luz y espacio. Yo miro acá el marcador. Por alelopatía. Alelopatía es una interferencia de las arbences indirecta sobre el cultivo del café. Las arbences pueden producir sustancias químicas o bioquímicas que sueltan en el ambiente, en el suelo principalmente, y estas sustancias pueden afectar el crecimiento de otras plantas, entre ellas el cultivo. Eso es lo que es la alelopatía. Es algo invisible, ¿no? Nosotros no lo percibimos, pero ahí está. La mayoría de las arbences agresivas en el cultivo tienen este problema. También muchas de las arbences interfieren en las labores agronómicas y en la recolección. Por ejemplo, las arbences enredaderas, las batatillas. Cuando se enredan en los árboles de café, pues interfieren en esas labores agronómicas y en la recolección, porque es muy difícil hacer dichas labores. Y muchas de ellas tienen relación con plagas y enfermedades. Por ejemplo, cuando las arbences generan un ambiente de mucha humedad interna dentro del cafetal, dentro del lote, se nos pueden presentar algunas enfermedades como, por ejemplo, mal rosado, gotera, entre otras. Las arbences también son clave en la productividad. Por ejemplo, en diferentes países se tienen datos de cuál es la reducción en el rendimiento del café por la interferencia de las arbences. Nosotros sabemos que si dejamos un cultivo totalmente, como se llama, enmalezado o con alta interferencia de arbences agresivas, se nos puede caer la producción hasta en un 100% porque el cultivo se palotea, precisamente por esto que les acabo de mencionar, por la competencia por agua, por nutrientes, por luz y por la alelopatía. Pero experimentalmente se tienen datos, por ejemplo, del 50% en Kenia, reducción en el rendimiento, en Etiopía del 65%, en Brasil se tienen datos experimentales que se puede reducir la producción hasta en un 96% si se hacen deshierbas tardías. Y en Colombia tenemos unos datos de Cenicafé donde dejamos interferir el cultivo todo el tiempo durante 5 años en las calles con un arbense que se llama Emilia sonchifolia, es un pincelito rojo que ahora lo vamos a ver, es una de la familia Asteraceae. Solo en las calles manteníamos los platos limpios y en esos 4 años se redujo la producción en un 66%. Entonces las arbences son clave en la productividad. También las arbences son clave en la rentabilidad del café porque se puede decir que después de la cosecha y la fertilización, aunque con la fertilización se da la mano, después de la cosecha es una de las labores más costosas dentro del cultivo del café y es la labor del manejo de arbences. En Brasil se tienen datos desde muy tecnificado, caficultura altamente tecnificada, que manejan las arbences con maquinaria y solo herbicidas, costos de producción del 11% hasta el 23%. En Colombia tenemos datos que al realizar un manejo integrado de arbences, se tiene que el manejo de arbences es el 13% de los costos de producción. Aunque en las estaciones experimentales de Cenicafé hemos encontrado que se puede llegar a costos de producción del 10%. Pero si ya se hace un manejo de arbences convencional, que no es un manejo integrado como vamos a ver ahora, sino que es un manejo donde se desnuda totalmente el suelo, allí se incrementan los costos y puede llegar a un 22%. El promedio en países cafeteros a nivel mundial, los costos del manejo de arbences están entre un 30 a un 40%. ¿Por qué? Porque en muchos países cafeteros que no son tecnificados, se usa solo mano de obra para controlar las arbences de manera manual y mecánica, con azadón o con machete.
muchos de estos países que la producción de café no es tan tecnificada, las labores son casi todas manuales. Por ejemplo, en África, en los países africanos, en Ruanda, en todos estos países africanos, la labor es manual y la hacen principalmente mujeres. Las arbences también son clave en la sostenibilidad, como yo les venía diciendo. La idea, si nosotros desnudamos totalmente el suelo, dejamos el suelo completamente a expensas de la lluvia, el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo es muy alto y se nos va a generar alta escorrentía y esa escorrentía va a lavar el suelo, que es lo que conocemos como erosión. Lo arrastra ladera abajo, es una erosión superficial. Aquí tenemos unos datos en unas parcelas cuando utilizamos, digamos, el asadón solo para desmatonar, no por parejo. Porque cuando usamos el asadón solo por parejo, podemos llegar hasta 100 toneladas de suelo por hectárea en un año de pérdida. Es una de las prácticas más, más fuertes en cuanto al impacto negativo de la erosión, es el asadón. En este experimento lo usamos solo para desmatonar. ¿Qué es desmatonar? Controlábamos arbences agresivas con el asadón, pero las nobles las dejábamos. Entonces aquí teníamos pérdidas de 1.6 toneladas, 1.600 kilogramos por hectárea año. Este manejo se dice que entre más o menos de 3 toneladas por hectárea año, en estas condiciones se puede considerar como una pérdida natural. Y menos de 1 tonelada al año sería lo ideal, sería lo que se pierde en un bosque principalmente. Eso lo que se pierde en un bosque, menos de 1 tonelada, lo podemos encontrar usando machete o guadañadora, pero mire, esto es muy importante, entre 3 a 5 centímetros del suelo. No usar el machete o la guadañadora a ras de suelo, porque si lo usamos a ras de suelo, ya los niveles de erosión se nos aumentan. ¿Qué pasa con una aplicación generalizada de herbicida? Inclusive aquí se aumentaron las pérdidas más que usando el asadón para desmatonar, más de 2 toneladas. Y si usamos herbicidas preemergentes en las calles, un herbicida preemergente es un herbicida que evita la germinación de arbences. Entonces, el campo puede estar desnudo por más de 2 meses a expensas de la lluvia. Entonces, por eso, por estos niveles de erosión tan altos, solo recomendaríamos herbicidas preemergentes en la zona del plato, no en la zona de la calle. Pero miremos en este último tratamiento que se utilizó guadaña entre 3 a 5 centímetros del suelo y parcheo con glifosato. ¿Qué es parcheo? Parcheo es identificar las arbences que son problema y a esas solo les aplicamos. Y las otras arbences que no son problema, que no le interfieren al café, las dejamos cubriendo el suelo. Entonces mire que allí las pérdidas fueron mínimas, de 200 kilogramos hectárea año. Y aquí comenzamos a fundamentar lo que es un manejo integrado. Integrar diferentes métodos, aquí estamos integrando guadaña y el método químico por parcheo y la selección de arbences de baja interferencia en el cultivo. ¿Por qué es importante conservar el suelo? Pues, primero, el suelo es el sustento de todos nosotros. El suelo es de gran importancia para la humanidad, pues porque de él depende la salud nuestra, depende la alimentación, los nutrientes, depende el agua. Muchas veces hablamos de, hay que conservar el agua, pero primero hay que conservar el suelo, porque el suelo es el que regula todo el proceso hidrológico. Entonces, la conservación, si nosotros queremos tener agua, conservar el agua, no lo podemos desligar primeramente de la conservación de los suelos. Cuando llueve, el suelo nos va a regular el agua. Por ejemplo, si tenemos los suelos totalmente desnudos,
y nos cae un aguacero, toda el agua va a salir, se va a perder, no se va a infiltrar en el suelo, sino que se va a perder por escorrentía, va a bajar rápidamente hacia los ríos. Por eso, en estas épocas de fuertes lluvias, nosotros vemos bajar los ríos color chocolate, negros, llenos de lodo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que en las cabeceras de las cuencas tenemos los suelos desprotegidos. ¿Qué pasa? Si yo tengo los suelos bien conservados, en una época de fuertes lluvias, el agua se me va a infiltrar, el suelo me va a almacenar esa agua y la va a liberar lentamente para las épocas secas. Y en épocas secas voy a tener agua disponible porque el suelo va liberando esa agua lentamente. Entonces, el suelo es importantísimo en la regulación hídrica. También en el suelo es donde encontramos todos los nutrientes, la materia orgánica, los organismos que son vitales para la producción de los cultivos. Y como vemos en esta gráfica, el café. Esto fue un experimento que realizamos en unos lotes que tenían erosión leve, que han perdido unos escasos centímetros del horizonte A o de la primera capa vegetal, y evaluamos la producción por 5 años y vemos pues que de estos tratamientos fue la producción más alta. A medida que ya se iba perdiendo, digamos aquí ya se perdió más de la mitad del horizonte orgánico por erosión, en este que es erosión moderada, vemos que ya la producción cayó de 6,5 a 5,5 kilogramos en esa parcela. ¿Y qué pasa cuando ya es una erosión severa? Aquí ya se había perdido el horizonte orgánico, la capa vegetal que llaman normalmente, se perdió ya por erosión y ya estábamos sembrando en la capa amarilla, en el horizonte B, y también ya se veía en el suelo como cascajo. Ya estábamos, era sembrando en la roca prácticamente. Mire que con la erosión ya se nos perdió la capacidad productiva del campo en más de entre un 51 a un 60%. En estos lotes se fertilizó según el análisis de suelos. Se hicieron todas las prácticas agronómicas, se tenían variedades mejoradas. Pero ¿qué faltaba? Lo más importante, el suelo que ya se nos había perdido por las deshierbas severas que normalmente hacemos. Bueno, entonces para hacer un manejo integrado de arbences, lo primero es reconocer que no todas causan el mismo daño al café. Yo sé que en sus fincas ustedes pueden reconocer que hay unas arbences que compiten más o que son más de más difícil manejo, que no las quisiéramos tener. Por ejemplo, todos conocen pategallina o helechos o batatillas o escobaduras. ¿Ustedes qué preferirían tener en la finca? ¿Helecho en el cafetal o, por ejemplo, tener, no sé si conocen, la coneja, los centavitos, los tréboles, que los vamos a ver ahora? Arbences de más fácil manejo, de menor porte, que van a favorecer el suelo, y no esas arbences que van a crecer muy rápido y nos van a competir por los nutrientes y el agua. Entonces, en un estudio reciente que hicimos, recién dentro de poco ya va a salir un libro con 265 especies de arbences, 45 arbences nobles y 60 familias, que es lo que hemos encontrado en cultivos de café en Colombia. De eso, el 33% es de interferencia alta y un 42% de media. Prácticamente tendríamos que enfocarnos mucho en estas de alta y un poco en estas de media, pero tenemos un gran porcentaje de arbences noble y de arbences de interferencia baja que las podemos dejar en el lote, que no le van a competir al café y nos van a ayudar para prevenir la erosión y disminuir los costos de las deshierbas. Vemos algunas de interferencia alta que les mencionaba. Por ejemplo, este es el pasto argentina, este es gramalote. Casi todos los pastos, en general, los pastos son las plantas más eficientes en competir, en consumir nutrientes, agua, en hacer fotosíntesis.
tienen una alta densidad de raíces, entonces por eso los pastos no son tan aconsejables en los cultivos, porque son más eficientes que el mismo cultivo de café. Pate gallina, pasto india, bueno, todos estos pastos, cortaderas, estos de la familia Ciperácea, se reconocen que tiene el tallo liso y las hojas son triangulares, les dicen cortaderas, porque si uno arranca con la mano una plántica de estas, posiblemente lo vaya a causar una herida, porque tienen como filo las hojas, son muy filosas. La escoba es muy común, pues una planta melífera, tiene bonitas flores, se usa para, le dicen escoba porque pues la usan para barrer, pero tiene la raíz, una raíz pivotante, que es una raíz muy profunda, que profundiza y va a extraer más nutrientes y produce demasiadas semillas también. Aquí vemos otras de interferencia alta, el famoso helecho, las batatillas, totumo, como la escobadura tiene la raíz muy profunda. Esta semilla con la que hicimos el experimento, que se redujo la producción en un 66%. ¿Por qué? Porque es que mire toda la capacidad reproductiva que tienen estas arbences. Cada capítulo floral nos puede producir más de 100.000 semillas. Entonces, imaginen ustedes la cantidad de semillas que nos produce una sola arbense. Aquí tenemos otro tipo de arbences. Este es un cuero de sapo que es como una verdolaga grande, son las hojas carnosas. La raíz es como, haga de cuenta, una zanahoria tuberosa. Y mire toda la capacidad que tiene para propagarse con semilla. Entonces, cuando la cortamos con un machete, guadañadora, lo que hacemos es regarla por todo lote, todas estas estructuras comienzan a rebrotar. Y la semilla también. Entonces, hay arbences de muy difícil control. Hay otras enredaderas que pues, no son muy competitivas, pero dificultan las labores del cultivo, como estos meloncillos. Hay otras de interferencia media, pues que yo ya preferiría tener estas arbences a tener el helecho anterior. ¿Qué las hace diferentes? Que son, tienen más bajas densidades, es decir, se presentan en cantidades más bajas en el lote, son de más fácil manejo, tienen una ventaja que muchas de estas son melíferas, atraen abejas, insectos benéficos para el cultivo. Sin embargo, no las podemos dejar allí en el cafetal todo el tiempo porque por su crecimiento nos pueden cubrir el café e interfieren mucho en las labores del cultivo. Aquí vemos ya arbences nobles. Mire que son de un porte más bajo. Aquí tenemos siempre vivas. Esta le dicen chancapiedra o Viernes Santo. Corazón herido por esta manchita en la hoja. Entonces son de porte muy bajo, nos forman un colchón sobre el suelo. Aquí vemos sombrerito de agua, la guasca, la cedera. Esta nos forma un colchón, hierba de sapo, golondrina. Esta es una euforbiácea, un lecherito. Centavitos. Entonces son de porte bajo, crecimiento rastrero, raíz poco profunda, protegen el suelo, muy baja interferencia con el café. La raíz es de aproximadamente 5 centímetros. Entonces, por ejemplo, una temporada seca, ya son las primeras los primeros 5 centímetros son los primeros que se secan. Entonces ellas nos van formando como un colchón muerto ahí en el lote, pero no se mueren del todo. Cuando comienza otra vez la época de lluvia, vuelve otra vez y germinan. Aquí tenemos otro tipo, otras nobles. Entonces no necesitamos sembrarlas. Sí, yo estoy seguro que si ahora vamos a cualquiera de las fincas de ustedes, allá vamos a encontrar al menos una de esas 45. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a cuidarla, no darle con el herbicida, no empezar, y ella ya va a empezar a desplazar las arbences más agresivas, pero yo sé que van a tener más de una en las fincas. La idea es empezar a conocerlas. Mire, por ejemplo, esta
es una golondrina, nos forma un colchón sobre el suelo. Este es un sombrerito de agua. Y así pues tenemos muchas. Hace poco sacamos un avance técnico. Es el 517, está disponible en la página de Cenicafé. Es simplemente que ustedes estén registrados en la página, les piden unos datos muy sencillos y ya una vez registrados en la página de Cenicafé, que es al final de la presentación les voy a dejar las direcciones, cenicafé.org. Ustedes se registran allí y pueden bajar todos los avances técnicos, que yo sé que muchos de ustedes de pronto ya los conocen. Aquí tenemos el 517, donde están estas 45 arbences nobles, para comenzar a identificarlas, porque lo que no se conoce, pues no lo valoramos, entonces llegamos a la finca, pues, para nosotros todo es maleza, todo lo controlamos. Bueno, entonces el manejo integrado es, discúlpeme acá, el cronómetro. Bueno, el manejo integrado es integrar diferentes métodos, manual, todo lo que yo tenga a mano, químico, cultural, mecánico, integrarlos. Por ejemplo, ahora veíamos un manejo integrado, la guadañadora y el parcheo con herbicida, sin desnudar el suelo. Yo puedo integrar el manual, arrancar ciertas arbences con la mano. Hay una arbense, por ejemplo, en la caficultura que se llama venadillo, muy fácil de arrancar, es un problema muy grande, pero son fáciles de arrancar manualmente. El químico lo puedo aplicar racionalmente, por focos. Que sea un herbicida que tenga el registro ICA para café, que sea recomendado por Cenicafé también. El mecánico es el machete o la guadañadora, pero no a ras de suelo, sino entre 3 a 5 centímetros de altura. Cultural, ¿qué es? Todas las prácticas que yo le haga al cultivo que me ponen más bonito el cultivo, me favorecen el cultivo y no me favorecen las arbences. Por ejemplo, cuando yo escojo muy bien la variedad, una variedad que se me adapta a mi zona, la variedad de café, que se adapta a mi región. Entonces esa variedad va a crecer muy bien en esa zona, va a crecer muy rápido y va a cubrir en la calle y no va a dejar que crezcan las arbences, por ejemplo, va a cerrar más rápido. Si yo fertilizo con base en el análisis de suelos, le estoy dando más ventajas al cultivo que a las arbences. Una práctica cultural que a mí me gusta mucho es cuando se renueva el cultivo, se soquea, nosotros retiramos de allí los tallos gruesos del café, los troncos gruesos, pero ¿qué nos queda allí? Nos queda cubriendo el suelo una gran cantidad de hojarascas y ramillas delgadas. Esas ramillas, si las dejamos allí, nos van a retrasar la aparición de arbences y nos van a aportar a la fertilidad del suelo y evitar la erosión. Entonces es la integración conveniente y oportuna de esos diferentes métodos sin afectar el suelo. Porque pues yo también conozco muchos agricultores que dicen, yo hago manejo integrado de arbences. Entonces, ¿por qué? Sí, porque yo uso machete, uso el herbicida, de vez en cuando hago manual, pero uno va y mira el cafetal y el suelo está totalmente desnudo y erosionado. Entonces eso no es un manejo integrado de arbences. Él simplemente integró métodos, pero la filosofía del manejo integrado de arbences está en no desnudar el suelo, hacerlo con los métodos que tengamos disponibles, pero no desnudar el suelo y aumentar las arbences nobles y disminuir las arbences más agresivas. Bueno, en un experimento que hicimos en fincas de agricultores por Cenicafé, en 5 fincas de la zona cafetera central, hay medio lote, digamos media hectárea o una hectárea era manejada, el manejo tradicional del agricultor, y la otra medio lote, media hectárea o una hectárea con el manejo integrado de arbences que estamos hablando. Allí que encontramos
que no todo en el manejo integrado de arbences es una sola labor. Entonces, un 56% de los jornales de la mano de obra se nos fue en el parcheo químico. Ese parcheo lo podemos hacer con el selector de arbences que vamos a ver más adelante o con un equipo de aspersión, pero la mejor herramienta para hacer parcheos es el selector de arbences que vamos a ver más adelante. Manejo mecánico un 28%, plateo manual un 11% y manejo manual de arbences un 3%. Esta fue la distribución de labores. Pero siempre nosotros recomendamos el uso dentro del manejo integrado de arbences, el uso de herbicidas. ¿Por qué? Porque como les mostraba ahora en los costos, en aquellos países donde solo se hacen labores manuales, los costos de las deshierbas aumentan. Por ejemplo, hay agricultores que solo manejan con guadañadora, no aplican ningún químico, solo guadañadora. Entonces los costos son altísimos. ¿Por qué? Porque una guadañada no dura más de 45 días el suelo con las arbences bien controladas. A los 45, 50, 55 días ya tienen otra vez que volver a pasar. Y esos cortes con guadañadora o con machete, cuando es solo mecánico, nos promueven solo el crecimiento de pastos y de gramíneas. Entonces los costos son muy altos. Si es con asado, ni hablar. Además de las pérdidas de suelo, los costos son altísimos. Entonces los herbicidas han hecho que la agricultura, que los costos de las deshierbas en la agricultura puedan ser más bajos. Pero en Cenicafé hemos procurado por hacer un uso racional de herbicidas y como ven que no sean aplicados por parejos, sino solo por focos, como vamos a ver más adelante. En el tema de los herbicidas hay muchos problemas a nivel mundial actualmente. Uno es el tema de la resistencia de las arbences. Cuando aplicamos un mismo herbicida muy seguido, las arbences se van acostumbrando a él como seres vivos, van adquiriendo fisiológicamente y genéticamente resistencia a ese herbicida. Ellas, como es un ser vivo, busca protegerse, entonces hay mutaciones que la hacen resistente a esos herbicidas. Hoy en día, la mayoría de los herbicidas, las arbences han adquirido resistencia a ellos, muchas de las arbences. Impacto ambiental. Muchos de los herbicidas tienen restricciones por el impacto ambiental en las aguas, en los organismos del suelo. La toxicidad al cultivo. El café es muy sensible a todos los herbicidas. No hay un herbicida que no cause daño al café. De pronto hay un herbicida que solo afecta a gramíneas, ese sí, pero la mayoría de los herbicidas son muy tóxicos al café. Efectos en la salud. Entonces, cuando no se usan buenas prácticas agrícolas, ni se siguen los lineamientos de las fichas de seguridad y que están en la etiqueta de la protección a los operarios, cuando se aplica irracionalmente estos herbicidas, pueden llegar a tener un efecto en la salud. Y otro, los costos. Cada vez los herbicidas y como todos los insumos agrícolas van siendo más costosos. Otro problema es que hace más de 30 años no se produce un ingrediente activo nuevo de herbicidas a nivel mundial. O sea, no es tan fácil producir un herbicida. Y nosotros encontramos en el almacén herbicidas nuevos, pero son, digamos, nombres comerciales nuevos, pero los ingredientes activos son viejos ya. Vemos el selector de arbences, fue un equipo diseñado por Cenicafé, por allá en los años 90. Este es un tubo, puede ser un tubo de PVC de 1,30 de alto por 30 centímetros de ancho. Aquí se introduce la mezcla herbicida. Aquí tiene unos orificios por donde sale el líquido, entrapa una cobija, un fieltro de algodón, y
este material, esta cobija va protegida por un plástico más resistente y por acá abajo comienza a sudar esa cobija, comienza a desprender el herbicida y con este equipo yo puedo tocar las arbences agresivas que están más altas y dejar las arbences nobles que están más bajitas. Este equipo ya ha sido muy implementado en el país, se vende comercialmente en los almacenes del café, ya hay empresas que lo venden, hay otros que lo han puesto ruedas, también funciona bien, con unas pequeñas ruedas, lo podemos encontrar pues ya comercialmente y nos funciona muy bien. Trabaja solo con herbicida sistémico, entonces lo trabajamos con glifosato, porque no moja toda la planta, sino que toca una o dos hojitas y ya la planta absorbe el herbicida, lo lleva a la raíz y la planta muere. Pero nos permite ser muy puntuales en el manejo y nos ha permitido reducir el uso de herbicidas, disminuir el riesgo en la salud de los operarios y los daños al cultivo. También se puede hacer manejo con los equipos de aspersión. Aquí tenemos un operario, él utiliza acá una pantalla protectora, se utiliza el regulador de presión, este rojo que vemos acá, porque este es un equipo de palanca. Entonces, los herbicidas los debemos aplicar a una baja presión para evitar que se lo lleve el viento por deriva y nos afecte el cultivo. Entonces, a esta presión, la aspersión, la gota es más pesada y no se la lleva el viento. Y con esto también gastamos menos agua por hectárea. Vamos a ahorrar más agua y hay menos fatiga del operario porque no tiene que ejercer tantos palancazos. Esta es una buena alternativa que estamos evaluando en Cenicafé. Las boquillas, en boquillas estamos, en tecnología de boquillas está todo hecho, pero conocemos muy poquito de boquillas, muy poquito, y en los almacenes uno pregunta por una boquilla y le venden cualquier boquilla. Y una boquilla, digamos, que no corresponda, le puede estar usted haciendo perder mucho dinero y, por ejemplo, hacer gastar más agua y más producto. Puede con una boquilla mal recomendada, usted puede estar causando daño al cultivo o peligro en la salud del operario. Entonces, nosotros recomendamos principalmente, lo que recomendamos en ICA es el selector de arbences, pero somos conscientes de que la adopción de una nueva tecnología no es al 100% y que muchos de los agricultores que usan herbicidas, porque no todos usan herbicidas, muchos de los que usan herbicidas usan los equipos de aspersión. Entonces, recomendamos una serie de medidas técnicas. Primero, que la boquilla sea de abanico plano para aplicar herbicidas. Que sea de un ángulo de 80 grados, porque hay de ángulo de 110 grados, que son las que más se venden. Si es un ángulo de 80 grados, va a tener menos riesgo de intoxicar el café. Entonces, que sea de 80 grados. Y que sea de estas referencias. 80 es el grado, el ángulo. Y 0,05 es 0,05 galones por minuto. Es una descarga muy bajita. O esta que es 80 grados, 0,1, que es 0,1 galón por minuto. Esos son aproximadamente unos 350 centímetros cúbicos por minuto a esta presión. El tema de las boquillas es importante. Hay unas boquillas de latón o de cobre o de metálicas, que son las que más venden en los almacenes. Una boquilla de estas tiene una duración de 100 horas. Y yo sé que en las fincas nuestras hay boquillas que llevan años. Después de 100 horas, o se tapó o se le abrió más el orificio. Ya la vida útil es nula. Hay otro tipo de boquillas, digamos, con la punta en acero, pueden durar hasta 600, 1000 horas, mucho mayor.
Hay otras de punta plástica, dura un poco más que la de latón. Entonces es importante la calibración, muy importante. Y esto sí que es importante, el estado biológico en el que controlamos las arbences. La gran mayoría las debemos controlar en estado vegetativo. ¿Qué es estado vegetativo? Antes de que lleguen a floración o fructificación. Si nosotros las controlamos ya cuando están floreciendo o fructificando, el herbicida va a ser menos eficiente. Y por eso vemos, no, ese herbicida no sirvió, perdí la aplicación. Pero tenemos que revisar en qué estado de la arbense estoy haciendo el control. Lo recomendable es hacerlo en el estado vegetativo. Diría yo, cuando la arbense tenga de 10 máximo a 20 centímetros. ¿Y eso lo logramos cuando? Hacemos el corte con machete o guadañadora a 3 o 5 centímetros del suelo y a los 20 días ya las arbences tienen esa altura. A los 20 días me voy, hago el parcheo con el selector y ya sigo haciendo parcheos periódicos sobre esas arbences. Bueno, ¿por qué glifosato? Aquí voy a hablar de un tema que a muchos no nos gusta, que es el tema de los herbicidas, pero es un tema central en el manejo de arbences. No podemos tapar el sol con un dedo. Los herbicidas están allí, son una herramienta para los caficultores, que es la cosa que los debemos utilizar bien y racionalmente. Entonces, ¿por qué glifosato y no otro? Siempre hemos encontrado, pues, digamos, esto es con la dosis comercial, este es un 25% por debajo y este es un 25% por encima de la dosis comercial. Esta es la eficacia del control de arbences. 0 es que no controló nada y 100 fue que las controló todas. Entonces vemos, ningún herbicida nos controla al 100. Ninguno. Por encima de un 80% de control es un control bueno y por encima de un 90% es un control excelente. Entonces glifosato desde hace muchos años es el herbicida que es más eficiente en el control de arbences en los cultivos. Es el que nos da más persistencia. ¿Qué es la persistencia? Es cuánto nos dura ese control. Mire que aquí hasta 81 días puede durar. Y así, digamos, aquí se le agregó urea porque, digamos, en muchos sitios las aguas son calcáreas, tienen el pH muy alto, entonces el glifosato funciona mejor con aguas ácidas. Pero en la zona cafetera, por lo general, las aguas son neutras a un poco ácidas y favorecen la acción del glifosato. Aquí se usaron otros herbicidas, paraquat más diurón, glifosato más 2,4-diamina. Los controles ya iban reduciéndose. Y llegamos a la guadañadora. La eficiencia del control 100%, pero la persistencia es muy poca, 43 días. Lo mismo la persistencia de un paraquat, un herbicida que es de contacto, es muy baja, es de 46 días, porque él quema la planta, pero la planta no lo absorbe a la raíz, sino que simplemente es un quemante. Bueno, en cuanto a resistencia, desde 1995 se han registrado arbences resistentes a glifosato a nivel mundial. En Colombia tenemos 2 nomás en café, Eleucine indica y Conisa bonariensis. Eleucine indica es pate gallina, Conisa bonariensis es venadillo, que las vemos aquí en esta imagen. Pero se ha ido aumentando con los años el número de arbences, perdón, resistentes a los herbicidas. Y esto es debido a que nos concentramos solo en el uso de un solo herbicida o hacemos aplicaciones muy seguidas de estos y las arbences se van volviendo resistentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues buscando alternativas. Por ejemplo, aquí tenemos glufosinato de amonio.
es un herbicida distinto a glifosato, nos da un control entre un 78 a un 85%. Glifosato sigue siendo el de mayor eficiencia. Y aquí en este tratamiento, digamos, una vez que teníamos que aplicar un herbicida, aplicamos glifosato. A la siguiente vez no aplicamos glifosato, sino el otro, glufosinato de amonio. ¿Para qué? Para no concentrarnos solo en el uso de un solo herbicida para que no vaya a haber resistencia. Sin embargo, ya, por ejemplo, como les decía, los herbicidas cada vez más restringidos. Ya hay muchos sellos a nivel mundial que ya están restringiendo glufosinato de amonio. Aquí vemos venadillo, lo controlamos bien con glufosinato de amonio o con una mezcla de glifosato más amina, pero esto solo puede hacerse en cafetales de más de un año de edad. Bueno, aquí vemos en los platos del café, la idea sí es que mantener el plato limpio, porque esa es la zona donde fertilizamos, donde encalamos, ¿cierto? Entonces, ese plato debe mantener limpio. Entonces, lo puedo mantener limpio manualmente. Me he encontrado muchas fincas que lo hacen manual y se ayudan con un asadón y ya el plato es como una taza. Entonces, mire ya todo el suelo que se perdió ahí. Entonces, si lo vamos a hacer manualmente, que sea manual, que no sea asistido con una herramienta que nos remueva suelo y raíces. Aquí evaluamos diferentes herbicidas. Entonces, nos vamos a centrar en el testigo que fue sin manejo. Esta es la cobertura de arbences. Aquí, en el eje Y, cobertura de arbences. 0 es sin arbences, 100 es que el plato está lleno de arbences. Entonces, si no hacemos ningún control, a los 120 días el plato ya está lleno de arbences, 100%. La idea es que un plato no debe pasar del 20 o 25% de arbences. Entonces vemos que con estos herbicidas, principalmente el oxiflorfen, la rayita roja, nosotros aplicamos este herbicida en el plato y mire que a los 120 días ni siquiera ha llegado al 25%. Entonces nos permite tener el plato totalmente limpio. ¿Esto qué representa? Costos, reducción de costos para el agricultor. En almácigo también podemos utilizar ese oxiflorfen, que es un herbicida preemergente. Yo puedo hacer el control manual, pero si tengo un almácigo muy grande, los costos allí de la mano de obra van a ser muy altos. Entonces, antes de enchapolar, un día antes, yo puedo aplicar el oxiflorfen. Y aquí vemos sin control, a los 40 días ya tengo un 20% de arbences en la bolsa. Pero mire que con el oxiflorfen, para llegar a ese 20%, me fui más de 120 días. Me duró ese control allí. Bueno, estos son pues algunos de los herbicidas que se recomiendan en café. Los debe recomendar un extensionista, un ingeniero agrónomo. Deben tener el registro ICA para café. Estos son glifosato, los 4-deamina solo en casos específicos, café mayor de un año, glufosinato de amonio, paraquat. Mire, son muy pocos los herbicidas que tenemos disponibles para café. Y cada vez más con las restricciones de mercado, las restricciones de las comercializadoras, se nos está estrechando el abanico de opciones para poder usar herbicidas. Bueno, aquí vemos dos casos, dos fincas, una finca A y una finca B. Y los dos lotes, uno con manejo integrado y otro con el manejo del agricultor. Entonces, en el manejo integrado hicimos tres pases con machete rápidos, lo que el agricultor llama una guachapeada rápida de 3 a 5 centímetros de altura para bajar simplemente la altura de las arbences.
y nos íbamos con C3, 6, 8 parcheos con selector en el primer año. ¿Qué hizo el agricultor? Él utilizó una sola macheteada, la hizo a ras de suelo y mire todos los jornales que se le llevó. Esas labores mecánicas a ras de suelo y cuando el terreno está muy enmontado son muy costosas, con lo que nosotros hacíamos 3 nos sobraban jornales y él solo hacía una. Y él aplicaba con equipo de aspersión por parejo, por forma general, y los costos, las labores, todas fueron de 52 jornales versus 32 jornales el manejo integrado de arbences. En la finca B, el agricultor solo era equipo de aspersión, no manejaba mecánicamente, 7 jornales cada labor, y se llevó 28 jornales, mientras nosotros, con el manejo integrado de arbences, una guachapeada y ya nos íbamos con parcheos, 19 jornales. Entonces, ¿qué se pudo obtener en estos experimentos? En el primer año hubo una reducción del 20%, este es el manejo tradicional y este es el manejo integrado de arbences, que se reducen los costos. Y en el segundo año una reducción de cerca del 45% de los costos. Estos en jornales. Digo costos porque los jornales es lo que representa el principal costo del manejo de arbences. Pero supongamos que estas barritas fueran iguales, que fueran iguales los jornales del manejo tradicional y del manejo integrado de arbences. ¿Qué estaríamos ganando si esto fuera igual? ¿Qué ganamos? No ganamos nada económicamente, pero estamos conservando el suelo, que es lo más importante y que eso va a repercutir también económica y ambientalmente a largo plazo. Esto es en herbicida, una reducción de, por ejemplo, de 2 litros por hectárea en el primer año, pero aquí sí redujimos más de 6 litros en el segundo año, mucho más del 50% en el segundo año de herbicida. Mucha gente se pregunta, pero tener esas arbences nobles ahí, ese manejo integrado, ¿será que esas arbences le siguen compitiendo al café? Y aquí vemos que no, aquí vemos la producción de varios años. Las letras son las diferencias estadísticas entre las dos producciones. Si son iguales, quiere decir que no hubo diferencias. Aquí solo hubo diferencia. Aquí tenemos el cultivo totalmente libre de arbences todo el tiempo. Solo diferencia en el tercer año, pero no fueron abismales. Pero en el acumulado de las 4 años de cosechas fueron los datos estadísticamente iguales. De mantener el lote totalmente libre de arbences, sin ningún arbense, a tenerlo con un manejo integrado de arbences. En otro experimento que hicimos en Naranjal, también de varios años, no hubo diferencias estadísticas. Y esto es lo que se quiere llegar, aquí vemos el proceso, el corte de las arbences con machete o guadañadora, el parcheo con selector o parcheo con el equipo de aspersión. Aquí ya vemos el lote cubierto con arbences nobles. Y esto es lo que vemos, aquí vemos los parches quemados. Esto era una arbenza agresiva, se quemó y ya lo otro va cubriendo el suelo. En un cultivo con sistema agroforestal, la incidencia de arbences es mucho menor, pero sí hay arbences agresivas. Entonces yo puedo enfocarme más en un manejo manual mecánico, con machete, guadañadora o el mismo azadón en focos. Parcheos con el selector de arbences, seleccionar arbences nobles y también establecer coberturas vivas, por ejemplo, como maní forrajero u otras leguminosas. Aquí vemos un lote con maní forrajero, nos ha ido bien, no ha interferido en la producción y tiene un ciclaje muy alto de nitrógeno. Coberturas muertas como ramilla de café, la hojarasca, en estos cultivos, sistemas agroforestales, no barrer la hojarasca, residuos de cosecha, entre otros. Y para concluir, entonces el manejo integrado de arbences MIA nos está aportando a la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Por la prevención de la erosión y el uso racional de herbicidas. Nos contribuye a la productividad y calidad del grano,
porque evita la reducción de la producción por las arbences agresivas y favorece la calidad porque en un cultivo totalmente interferido con arbences de interferencia alta, el grano es vano, pasilla. Y la rentabilidad, ¿por qué? Porque hay una reducción de costos al implementar el manejo integrado de arbences. Bueno, esto era todo. Por ahora, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor Luis Fernando, muchísimas gracias por esta presentación tan especial que ha hecho para los empresarios de nuestro clúster del café y de los demás departamentos de Colombia. Ya tenemos algunas preguntas a través del chat y una es, ¿las arbences nobles no son competencia para el café? Sí, las arbences nobles no compiten significativamente con el café. Es decir, todas las plantas compiten, todas porque todas necesitan nutrientes, necesitan agua, ¿cierto? Pero esa competencia de las arbences nobles no es significativa, o sea, no nos va a afectar económicamente la producción, que fue lo que vimos en las últimas imágenes donde les mostraba los efectos en la productividad. De pronto, en algunos casos pueden haber diferencias estadísticas, pero en el acumulado de las 4 cosechas nunca se ha visto un efecto drástico de tener esas coberturas nobles allí. Por el contrario, cuando hemos hecho experimentos y han coincidido con épocas de niño, que el niño en la zona café, en muchas de las zonas cafeteras, la época de niño se disminuyen mucho las lluvias. En esa época, inclusive cuando tenemos las coberturas nobles, se ha favorecido más la productividad. Muchas gracias, ingeniero. Por acá también nos preguntan, ¿existe un manejo acorde con la época de fructificación de las arbences? De fructificación de las arbences. No, ya cuando las arbences están produciendo fruto o semilla, lo que debemos hacer es cortarlas. No podemos aplicarles herbicida. ¿Por qué? Porque primero, ya la planta metabólicamente no trasloca, no asimila también los herbicidas. Fotosintéticamente está menos activa la planta. Entonces, cuando yo le aplico un herbicida a esa planta que ya está en floración o fructificación, el control va a ser menos eficiente. Entonces, de ahí que si yo tengo las arbences en ese estado, la mejor opción es cortarlas y después, cuando estén rebrotando, 15 o 20 días después, que tengan de 10 a 20 centímetros de altura, ahí sí las puedo controlar con herbicida. También, si yo las controlo con herbicida en época de fructificación, ya están muy altas y por controlar las arbences, puedo asperjar también el café y lo puedo intoxicar. No sé si yo entendí la pregunta por ese lado, pero... Ingeniero, nos preguntan, ¿con qué se puede controlar un problema de lecho y bracaria? Sí, bueno, a ver, para helechos hay herbicidas especializados. Hay un herbicida que se llama metsulfurón metil, pero el problema, a pesar de que tiene registro ICA para café, pues se podría utilizar, pero nosotros en Cenicafé apenas lo estamos evaluando. No lo hemos recomendado a los caficultores porque pues apenas lo estamos evaluando. En otros países cafeteros lo usan. Braquiaria, a ver, todas estas arbences, tanto el helecho como la braquiaria, nosotros las podemos cortar y a los 15 o 20 días después de que sale el rebrote, ya las controlo con el selector de arbences. El selector de arbences tiene una bondad, es que va muy concentrado, va al 10%. ¿Qué quiere decir? 900 de agua por 100 de herbicidas. Entonces la gota es súper concentrada y nos va a coger ese brote de lecho y de braquiaria y lo va a quemar. Es posible que con una aplicación no tenga, pero
Por ahí con una, 2 o 3 aplicaciones ya la reducción del lecho es grande. Hay un control del lecho que hacen los agricultores y es garrotear el helecho. Pero al helecho no lo mata el garrote. Lo que pasa es que con el garrote los tallos quedan rotos y luego viene la lluvia, se almacena en esos tallos que quedan rotos y se pudren las estructuras subterráneas de ese lecho. Eso es lo que pasa con ese garroteo. Tenemos un par de preguntas más. Dicen, al utilizar herbicidas disminuyen el costo de manejo de las arbences, pero a largo plazo el beneficio no es mejor manual o mecánico por aquello del envenenamiento del suelo. Bueno, nosotros cuando usamos herbicidas, lo usamos de una manera muy racional, ¿cierto? Por parcheos, no estamos haciendo aplicaciones generalizadas. Eso sí, dañaría el suelo. Si yo hago aplicaciones generalizadas y reiteradas con herbicida, no solo la erosión, sino pues lo que habla del efecto sobre el suelo. Entonces, todo herbicida va a tener un impacto. Todo herbicida va a tener un impacto, pero la idea es usarlo de manera racional, por parcheos y sobre las arbences que realmente son interés. Por ejemplo, el helecho no va a estar en el 100% del área, voy a aplicar solo el herbicida al helecho, no lo voy a aplicar en todo el... Bueno, la otra cosa, los herbicidas tienen unas fichas técnicas eh, y unas recomendaciones de cómo se deben usar. Por ejemplo, si hay un herbicida que es muy propenso a contaminar las aguas del suelo, en la etiqueta está escrito, yo debo mantener una franja de seguridad. No debo aplicar los herbicidas cercano a fuentes hídricas. Debo tener barreras que protejan esas fuentes hídricas. Todo eso me lo dice la etiqueta del producto. Los productos que se venden en Colombia, todos tienen licencia ICA para café. El ICA en este momento está haciendo una reevaluación muy importante de los productos y está cancelando registros de productos que no cumplen con las licencias ambientales. Para pasar una licencia ambiental y para obtener un registro en Colombia, debe pasar unos procesos muy rigurosos para obtener el registro ambiental y debe tener la etiqueta según el sistema globalmente armonizado. Entonces, si nosotros nos ceñimos a la etiqueta de ese producto, de cómo lo vamos a usar de manera racional, los impactos ambientales se disminuyen. Si nosotros nos vamos solo con machete, guadañadora, los costos van a ser muy altos, no va a ser sostenible porque es que la sostenibilidad se mide desde la parte económica, ambiental y social. Y allí, si nos quedaría una pata de la mesa coja, la parte económica. He visto muchos sistemas de café orgánico, no aplican herbicidas, pero aplican, digamos, hacen de hierbas con pala, con asadón, con quemas. Entonces, no estoy aplicando el herbicida, pero la erosión la estoy aumentando con ese tipo de manejos. Entonces, la idea no es satanizar ninguna herramienta, sino poderlas utilizar. Mire, aquí hablamos de asadón. El asadón, si yo lo uso en forma general, me tiro al suelo. Pero si yo lo uso para desmatonar, mire que lo puedo utilizar. Las pérdidas de suelo no eran tan altas allí. Bueno, no sé si pueda responder. Ingeniero, vamos a dar cierre con esta pregunta. En cultivos orgánicos, ¿cómo podemos reemplazar los herbicidas químicos? Sí, si tenemos lo primero de un cultivo orgánico de café, lo esencial es que sea un sistema agroforestal, que tenga árboles. Yo no puedo tener un sistema de café orgánico al sol, porque ahí sí me quiebro, porque al sol la incidencia de arbences es mucho más alta. Entonces, tiene que ser bajo un sistema agroforestal. ¿Listo? Comenzamos por ahí.
Luego, yo puedo usar el azadón para desmatonar arbences agresivas, pero seleccionar las nobles. Usar el machete y la guadañadora entre 3 a 5 centímetros del suelo. Usar coberturas muertas, residuos de cosecha, dejar la hojarasca. Y hay otra alternativa muy viable que es la de sembrar maní forrajero u otras leguminosas que toleran la sombra. Y ese maní forrajero o también arbences nobles que yo tenga en la finca, estimularlas, sembrarlas en el cafetal y establecer esas coberturas nobles allí. Bueno, ingeniero, y damos una ñapita con una pregunta que nos dejan y es, ¿las altas densidades de siembra inciden en la presencia de arbences? A ver, las altas densidades, lo que se inciden, pero al contrario, el cultivo cierra más rápido y voy a tener menos incidencia de arbences. Por ejemplo, un cultivo de 10.000 plantas por hectárea, que es la densidad más alta que manejamos en Colombia, de 10.000 plantas, prácticamente al año y medio está cerrado. Las ramas se han entrecruzado, eso quiere decir que está cerrado y ya no crecen arbences allí debajo. Pero nosotros estamos hablando que a veces esas densidades de 10.000 plantas, a veces el manejo agronómico es complicado y hemos encontrado que desde 7.500 plantas por hectárea para arriba, con 7.500 plantas por hectárea, nos da igual producción que con 10.000. Entonces, con 7.500 plantas podemos ser igualmente productivos y es una densidad buena. Sigamos, si yo manejo densidades muy bajitas, por ejemplo, una densidad muy bajita, 3.000 plantas por hectárea. Tengo unas calles muy amplias y mucho espacio para que me entre luz y voy a tener más problema con arbences ahí. Bueno, ingeniero Luis Fernando, le agradecemos mucho por este espacio, por la presentación, la disposición. Ha sido una información realmente importante para todos los empresarios que nos acompañaron en el día de hoy, aproximadamente 50 empresarios. También a los asistentes agradecerles por su participación. Estos son unos espacios que se generan desde el clúster norte de Santander Cune del Café en Colombia en el liderazgo con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Norte de Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo y sin dejar y queriendo resaltar al Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE. Les agradecemos, ingeniero, estamos aquí muy atentos con toda la información que quieran seguirnos compartiendo, decirles que a sus correos les va a llegar, pues por eso es tan importante registrar su asistencia, porque a sus correos les va a llegar la grabación de esta conferencia tan especial y tan importante. Nuevamente, mil gracias, ingeniero Luis Fernando Salazar. No, muchas gracias a ustedes por la atención, por la paciencia. Yo sé que es mucha información, allí queda el video. También estamos nosotros atentos en CENICAFE, por el correo. Allí en la página hay una herramienta de pregúntele a un experto. Este tema de herbicidas no es que ya vayamos a ir a aplicarlo a la finca, siempre tenemos que tener la asesoría del servicio de extensión, porque después de una charla de estas no me puedo ir a aplicar de una a un herbicida porque puedo cometer algún error. Yo sé que es como una motivación que les dejamos y decirles que CENICAFE y la Federación Nacional de Cafeteros está allí siempre disponible para ustedes si tienen alguna duda y para que sus cultivos sean más productivos y sostenibles. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Así es, cualquier inquietud que también tengan, no olviden acercarse a nuestro servicio de extensión, ese ejército de camisetas amarillas que siempre está muy atento para poder dar respuesta a todas esas inquietudes que ustedes tienen. Estoy colocando en estos momentos nuevamente el link de asistencia. Las personas que no puedan registrarse pueden dejar sus correos electrónicos a través del chat y les enviaremos la grabación. Que tengan feliz tarde y muchas gracias nuevamente. A sus correos también les llegará
próximamente las invitaciones a las otras conferencias que vamos a tener. La próxima semana tenemos una conferencia muy especial en 8 días con el tema del manejo y mantenimiento de las desculpadoras ecológicas, un tema importantísimo. Ella es la reina de las fincas cafeteras, de las empresas cafeteras, y bueno, ahí estaremos muy atentos. Que esté muy bien y que tengan feliz tarde. Hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buena tarde.